Vamos a ver justamente qué es lo que pasa en Francia, que está con confinamiento, que también está pasando un momento difícil. La diferencia es que allá está empezando a llegar el calor. Está en línea con nosotros Paulina Bullati, con quien ya hablamos en alguna oportunidad desde Francia. Hola, Paulina. Hola, ¿qué tal, Tati? ¿Cómo, Buenas tardes. cómo estás ahí en la universidad? Sí, estoy en la residencia universitaria. Me acuerdo la última vez que nosotros charlamos estabas en la residencia universitaria y había nieve. Sí, tal cual. Ahora están los días más lindos, pero hoy justamente refrescó. Bien, bien. Bueno, ¿cómo se están viviendo estos días en Francia, en París en particular? Bueno, acá estamos viviendo ya un confinamiento nuevamente, es el tercer confinamiento de Francia. En realidad es un confinamiento distinto, menos restrictivo. Antes depende del departamento en el que nos encontrábamos y a partir del 3 de abril ya se extiende a todo el país sin excepciones. Es un confinamiento que, como te decía, no es lo mismo que el de antes, ya que, por ejemplo, uno puede durante el día desplazarse hasta un radio máximo de 10 kilómetros y sin límite de tiempo. Pero hay un toque de queda que es de las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. 7 de la tarde a 3 de la mañana, o sea, la idea es A 6. ocluir a 6. La idea es cerrar Sí. la actividad nocturna, porque además la vida social en París es absolutamente muy activa habitualmente, no en tiempos de pandemia. Sí, exactamente. Eso, por ejemplo, la diferencia es que durante el día uno puede desplazarse sin atestación y de noche, desde las 7 de la tarde, uno puede desplazarse pero solamente con un motivo que sea imperioso. Por ejemplo, se está volviendo del trabajo o un motivo de salud urgente. ¿Qué pasa con la gastronomía? ¿De noche está cerrada directamente? Acá está todo absolutamente cerrado, salvo comercios de primera necesidad. Es Farmacias. decir, por ejemplo, restaurantes hay delivery, pero uno no puede ir a un bar, a un restaurante a sentarse. ¿Durante el día Eso está tampoco? completamente cerrado. Durante el día tampoco. No, durante el día tampoco. Ok. Bueno, pero entonces no llega a ser un lockdown de prohibición de transitar, pero digamos que la mayor parte de las actividades, salvo las esenciales, están cerradas todo el día. Sí, exactamente. Y antes, por ejemplo, Francia, que fue uno de los pocos países que había permitido que estén las escuelas abiertas, cerró también escuelas, guarderías, colegios secundarios por 3 o 4 semanas. ¿Y eso por qué? Discúlpame, Paulina. ¿Encontraron que dentro de la actividad que acá consideramos todavía muy segura, porque se cuidan los protocolos, hay una posibilidad de contagio o porque tiene que ver con el traslado de los chicos? No sé exactamente la razón, pero acá los casos son muy elevados. Por ejemplo, el último número, que es el del 2 de abril, es de más de 46.000 casos en el día. Y ya en total estamos a 4,74 millones de casos. Es decir, que el número elevado de casos y también la situación sanitaria de los hospitales hizo que haya que volver a confinar. A ver, entonces, repasemos. A las 7 de la tarde comienza un toque de queda. Gastronomía no hay durante el día tampoco, únicamente delivery o retirar lo que uno pide. Escuelas, guarderías en este momento cerradas en Francia. Exactamente, sí. Y todo, por ejemplo, lo que es trabajo, se aconseja teletrabajo de por lo menos 4 días a la semana, y universidades que estuvieron pidiendo que reabran continúan con clases en línea, salvo excepciones de, por ejemplo, un día poder ir a la universidad por alumno una vez a la semana. ¿Qué pasa con los comercios generales? Pienso en comercios de ropa, pienso en una ferretería, pienso, no sé, en una veterinaria. Bueno, por ejemplo, lo que es locales de ropa está todo absolutamente cerrado. Veterinarias, como se considera que es un negocio esencial, está abierto, pero prácticamente está todo cerrado. Realmente Es muy uno parecido a un A un confinamiento lockdown, total, que es un ¿no? poco lo que está pasando en Italia, y por eso te quería preguntar, Paulina, respecto de, por ejemplo, hablé con un colega tuyo en Roma y dijo que Italia sumó más de 1 millón de nuevos pobres desde el año pasado a este año y que muchos locales están cerrando claramente porque no se pueden sostener. Las ayudas van siendo cada vez más exiguas en Italia. ¿Qué pasa en Francia? ¿Cómo se sostienen los locales y cómo se incrementó la pobreza respecto de esta pandemia? Bueno, acá justamente hay muchísima ayuda social. Siempre Francia es un país que tiene mucha ayuda, por ejemplo, a ver, todos los locales que fueron cerrando, restaurantes, recibieron una ayuda
de hasta 10.000 euros. Pero, por ejemplo, lo que sorprendió fue hace poco que una librería que es súper conocida en París, que son las librerías Gilles Bergen, de 6 librerías cerraron 4. Es decir, que se fundieron. Y eso fue una noticia que impactó porque, repito, es un lugar que es súper conocido. Así que sí, la economía está muy afectada, pero acá hay mucha ayuda económica a las personas que pierden el trabajo o a los negocios que tuvieron que cerrar. Claro. Ahora, ¿cómo vive la sociedad un nuevo confinamiento? Porque vos acá hablas con algunos comerciantes y te dicen que de ninguna manera cumplirían con un nuevo confinamiento, que llegado el caso lo van a tener que hacer y no va a quedar otra, pero no parecen receptivos a esa posibilidad. ¿Cómo se vive allá? Acá fue lo mismo, Tati, por eso fue que tardaron tanto en confinarnos. Hay muchas manifestaciones que estaban en contra del confinamiento, por lo cual se tardó más tiempo del que venían diciendo. Hace más de un mes que están hablando de un posible confinamiento que no se estaba concretando y ya ahora el gobierno concretó el confinamiento que la sociedad está completamente en contra. ¿Y cuál fue, perdón, Sí. el punto que determinó el confinamiento? ¿La cantidad de casos, la capacidad sanitaria, el crecimiento de la curva? ¿Cuál fue el punto que hizo que digan, bueno, basta, hay que cerrar? El crecimiento de la curva y también la situación hospitalaria, que había poca capacidad de camas de rehabilitación, por ejemplo. Ahora, en las últimas horas el presidente Macron sumó 7 hospitales militares para un plan de vacunación que venía, hay que decirlo, muy lento también en el país. Primero porque es una vacunación voluntaria, luego porque en todos los países surgió estas campañas de duda a la ciencia y a la vacuna y ahora se empezó a agilizar. ¿Cuántas vacunas entraron en Francia y cuántas más están entrando ahora para poder abrir 7 hospitales militares para este plan de vacunación? Bueno, con respecto a lo primero, Francia es uno de los países en el mundo con mayor escepticismo con respecto a la vacuna. Hubo muchísimas campañas que son de antivacunación, pero en este momento, por ejemplo, hasta el 31 de marzo se registran 11.387.000 inyecciones que ya fueron realizadas, lo cual representa un 12.7% de la población total y un 16.2% de toda la población mayor. Es decir que sí, la vacunación se agilizó muchísimo más. Y otra diferencia, por ejemplo, es que antes estaban las vacunas Pfizer y Moderna y ahora también se sumó la vacuna AstraZeneca. Claro. Paulina, muchísimas gracias siempre por tu cobertura desde allá. Vamos a volver a charlar seguramente para ver cómo sigue Francia. Nos gusta tener una ventana en el mundo para ver lo que se viene también en Argentina. Tenemos países vecinos que la están pasando muy mal realmente y en Argentina creció la curva bastante la última semana. Así que muchísimas gracias siempre. Muchísimas gracias a ustedes y felices Pascuas. Felices Pascuas.